¿Sabes cuál es el momento más peligroso en la vida de una persona? No es cuando todos están en su contra. No es cuando fracasa estrepitosamente. No es siquiera cuando pierde todo lo que ama. El momento más peligroso es cuando nadie cree en ella. Cuento a usted, porque en ese instante de absoluto vacío, cuando el mundo entero le da la espalda, cuando las voces de apoyo se desvanecen como ecos en una catedral abandonada, esa persona se enfrenta a una encrucijada brutal. O se desmorona bajo el peso del desprecio ajeno, o se convierte en algo que nadie vio venir, algo indomable, algo peligroso. Y si estás aquí, si has llegado hasta estas palabras, es porque quizás tú también has sentido ese vacío, ese silencio ensordecedor, donde debería estar el aplauso. Primero, dime desde qué ciudad estás viendo este video. Escríbelo en los comentarios. Acompáñanos en este viaje hacia la comprensión de por qué ser ignorado puede ser tu mayor ventaja. Friedrich Nietzsche entendió esto mejor que nadie. Para el filósofo alemán, la ausencia de reconocimiento no era una condena sino una liberación. Cuando nadie cree en ti, cuando nadie espera nada de ti, cuando tu nombre no figura en las listas de los prometedores, ahí es donde comienza tu verdadero poder, porque en ese momento dejas de ser esclavo de las expectativas ajenas y te conviertes en el arquitecto de tu propia existencia. Piénsalo por un momento. Toda tu vida has estado condicionado por la mirada del otro. Has modificado tus sueños para que encajen en lo que tu familia considera respetable. Has ajustado tus ambiciones para que coincidan con lo que la sociedad define como realista. Has domesticado tu fuego interior para no incomodar a quienes te rodean. Pero cuando nadie cree en ti, cuando todas esas voces se callan, cuando te quedas solo con tu propia voz interior, ahí es donde nace el verdadero tú. Nietzsche llamaba a esto el espíritu libre. No es el rebelde que grita en las esquinas buscando atención. No es el antisocial que se opone a todo por principio. El espíritu libre es aquel que ha aprendido a crear sus propios valores cuando el mundo se los niega. Es quien comprende que la soledad no es una maldición sino un laboratorio donde se forjan las almas extraordinarias. Pero cuidado, porque hay dos tipos de personas que no reciben el reconocimiento del mundo. Están aquellos que se hunden en la autocompasión, que convierten el descrédito en una excusa para no intentarlo, que abrazan el papel de víctima y se quedan ahí para siempre. Nietzsche despreciaba esta actitud, la llamaba nihilismo pasivo, la enfermedad de aquellos que ante la ausencia de sentido se rinden y se dejan morir en vida. Pero existe otro tipo, y este es el que nos interesa. Es el nihilismo activo, la respuesta de quien, ante la falta de valores impuestos, decide crear los suyos propios. Es la persona que cuando el mundo le dice que no sirve, responde, perfecto, entonces seré peligroso. Y aquí radica la diferencia fundamental. Mientras el nihilista pasivo se pregunta por qué nadie cree en él, el nihilista activo se pregunta qué puede construir precisamente porque nadie cree en él. Cuando nadie espera nada de ti, tus fracasos no decepcionan a nadie. Y tus fracasos no decepcionan a nadie. Cuando nadie te observa, puedes experimentar sin miedo al juicio. Cuando nadie te aplaude, no dependes del aplauso para continuar. Esta es la libertad más radical que existe. La libertad de ser completamente auténtico porque no tienes nada que perder. Nietzsche hablaba de la transvaloración de los valores. Y esto es exactamente lo que sucede cuando nadie cree en ti. Los valores que la sociedad considera importantes, el reconocimiento, la fama, la aprobación, dejan de ser tu brújula. Empiezas a valorar otras cosas. La integridad personal, la coherencia con tus principios, la satisfacción de crear algo genuino, aunque nadie lo vea. Te conviertes en tu propio juez y en tu propio público. Esto no significa volverse antisocial o despreciar a los demás. Significa simplemente dejar de necesitar su validación para existir plenamente. El peligro del que habla nuestro título no es el peligro de la violencia o la destrucción, es el peligro de la imprevisibilidad. Cuando una persona no necesita la aprobación ajena, se vuelve impredecible para un mundo que funciona basado en la necesidad mutua de reconocimiento. La persona que nadie toma en serio puede permitirse tomar riesgos que otros no se atreverían. Puede decir verdades que otros callan por miedo al rechazo.
Puede perseguir sueños que otros abandonan por parecer poco realistas. Puede ser auténtica cuando otros se esconden detrás de máscaras sociales. En un mundo de personas predecibles, condicionadas por la búsqueda de aprobación, alguien genuinamente libre es, efectivamente, peligroso. Nietzsche nos hablaba también del amor fati, el amor al destino. Esto significa abrazar completamente lo que te ha tocado vivir, incluyendo el descrédito, la soledad, el no reconocimiento. No se trata de resignarse pasivamente, sino de transformar cada obstáculo en combustible para tu fuego interior. Si nadie cree en ti, ama ese hecho, úsalo. Conviértelo en tu ventaja competitiva, porque mira lo que pasa con las personas que siempre han tenido apoyo. Se vuelven dependientes de él. Necesitan la constante confirmación externa para saber si van por buen camino. Su autoestima fluctúa según las opiniones ajenas. Su creatividad se ve limitada por lo que otros consideran aceptable. En cambio, quien ha aprendido a caminar solo ha desarrollado músculos que otros ni siquiera saben que existen. La voluntad de potencia, la voluntad de poder de la que hablaba Nietzsche, no es el deseo de dominar a otros, es el impulso interno de superarse constantemente, de crear, de afirmar la propia existencia con intensidad. Y esta voluntad de poder se fortalece precisamente en la adversidad, en la falta de reconocimiento, en la soledad creativa. Piensa en los grandes creadores de la historia. Muchos de ellos fueron incomprendidos en su tiempo. Van Gogh vendió un solo cuadro en vida. Kafka pidió que quemaran sus manuscritos. Nietzsche mismo fue ignorado durante décadas. Pero precisamente porque no tenían la validación externa, desarrollaron una voz interior tan potente que acabó resonando a través de los siglos. El problema de nuestra época es que hemos creado una cultura de la validación constante. Las redes sociales nos han condicionado a medir nuestro valor por likes, comentarios, shares. Hemos convertido la aprobación ajena en una droga de la que dependemos para funcionar. Pero cuando nadie cree en ti, cuando no recibes esos pequeños golpes de dopamina que da el reconocimiento, te ves obligado a encontrar otras fuentes de motivación. Y esas fuentes, las que nacen desde adentro, son infinitamente más poderosas. Cuando nadie cree en ti, no tienes que mantener una imagen. No tienes que ser consistente con las expectativas ajenas. Puedes reinventarte completamente sin dar explicaciones a nadie. Puedes cambiar de rumbo cuando algo no funciona sin sentir que estás defraudando a quienes apostaron por ti. Puedes fallar espectacularmente y levantarte sin que nadie esté contando tus caídas. Esta es la esencia del eterno retorno nietzscheano aplicado a tu vida personal. Si tuvieras que vivir exactamente la misma vida una y otra vez por toda la eternidad, ¿la vivirías igual? ¿O cambiarías algo? Cuando nadie cree en ti, tienes la libertad radical de diseñar una vida que realmente quieras repetir infinitamente, porque no estás condicionado por las expectativas ajenas. Pero seamos claros, esto no es fácil. Ser ignorado duele. El ser humano es un animal social y necesitamos conexión. Nietzsche lo sabía y por eso hablaba del sufrimiento como parte esencial del crecimiento. No se trata de glorificar el dolor, sino de entender que el crecimiento genuino a menudo requiere atravesar territorios incómodos. La diferencia está en cómo interpretas ese dolor. Puedes verlo como una confirmación de tu insignificancia, o puedes verlo como el precio que pagan aquellos que se atreven a ser diferentes. Puedes interpretar la falta de reconocimiento como una señal de que debes cambiar para encajar, o como una señal de que estás en el camino correcto precisamente porque no encajas. Nietzsche hablaba del hombre superior, pero no se refería a una superioridad sobre otros, sino a la superioridad sobre la propia versión anterior. Cuando nadie cree en ti, cada pequeño avance es una victoria personal monumental. Cada obstáculo superado se convierte en evidencia de tu propia fuerza. Cada día que sigues adelante sin el combustible de la aprobación ajena es una demostración de tu voluntad de poder. Y aquí viene lo realmente peligroso. Cuando alguien que ha aprendido a funcionar sin reconocimiento externo finalmente lo recibe, se vuelve imparable, porque ya no lo necesita. El reconocimiento se convierte en un bonus, no en una necesidad. Y esa independencia emocional es lo que realmente asusta a un mundo construido sobre la dependencia mutua.
Las personas que han aprendido a crear valor sin esperar recompensa inmediata desarrollan una paciencia y una persistencia que otros no pueden comprender. Mientras otros abandonan proyectos porque no reciben validación rápida, ellos continúan porque han aprendido a encontrar satisfacción en el proceso mismo de crear. Cuando nadie cree en ti, también desarrollas una autenticidad brutal. No tienes razones para fingir ser alguien que no eres porque nadie está prestando atención de todas formas. Esta autenticidad se convierte en tu firma, en aquello que te distingue en un mundo lleno de personas tratando de impresionar a otros. Y tal vez lo más importante, cuando nadie cree en ti, aprendes a creer en ti mismo de una manera que trasciende la opinión ajena. No es una autoestima frágil que necesita constante refuerzo. Es una confianza sólida basada en el conocimiento íntimo de tu propia capacidad de sobreponerte a la adversidad. Esta es la verdadera peligrosidad de quien no necesita que crean en él. La libertad absoluta. Libertad para crear sin restricciones, para fallar sin vergüenza, para intentar lo imposible sin miedo al ridículo, para ser genuino en un mundo de actuaciones. Así que, si estás en ese lugar donde nadie cree en ti, donde tus sueños son recibidos con escepticismo, donde tu potencial es invisible para los demás, celebra, punto, porque estás en el lugar exacto donde nacen las fuerzas más poderosas del universo, punto. Estás en el laboratorio donde se forjan los espíritus verdaderamente libres. No busques convencer a nadie de tu valor. En su lugar, dedícate a crearlo. No luches por el reconocimiento. En su lugar, haz que sea inevitable. No trates de encajar en el mundo tal como es. En su lugar, crea el mundo en el que quieres vivir. Porque al final, la persona más peligrosa no es aquella que tiene enemigos, sino aquella que no necesita aliados para ser quien es. No es quien grita más fuerte, sino quien ha encontrado su voz interior. No es quien busca poder sobre otros, sino quien ha desarrollado poder sobre sí mismo. Cuando nadie cree en ti, tienes la oportunidad más rara y valiosa que existe. La oportunidad de probar de qué estás realmente hecho cuando no hay nadie más mirando. Y esa prueba, superada en soledad, te convierte en algo que el mundo no vio venir. Algo auténtico, algo indomable, algo verdaderamente peligroso en el mejor sentido de la palabra.